Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia, la adopción de las IAs generativas en la educación superior, con la cual se da inicio al Diplomado de Diseño y Construcción de Cursos a Distancia. Nos acompaña en esta sesión la maestra Dora María Aguilar Saldívar, directora general del Desarrollo Académico e Innovación Educativa. También se encuentra con nosotros la maestra Victoria González de Mos, quien es la subdirectora de Educación en Ambientes Virtuales, y nuestro conferencista, el doctor Cuauhtémoc González Vázquez, quien es líder de Innovación y Tecnología Educativa en la Universidad de Celaya. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes con nosotros y les recordamos que pueden realizar todas sus preguntas a través del chat de la misma sesión, las cuales se estarán exponiendo en la sesión de preguntas y respuestas al doctor González. Cedo la palabra en este momento a la maestra Dora Aguilar, quien nos dará la bienvenida a este evento. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todos, a todas. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia, webinar, que el doctor Cuauhtémoc González ha titulado La adopción de las inteligencias artificiales generativas en la educación superior. El doctor González es catedrático de la Universidad de Celaya y, bueno, pues quiero aprovechar, estimado doctor González, todo su apoyo, su generosidad en compartir con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sus conocimientos, su experiencia académica y profesional sobre este tema que es tan importante y tan pertinente abordar, sobre el uso de las inteligencias artificiales en el ámbito educativo. Y bueno, pues también comentarles que esta conferencia que se va a impartir el día de hoy es en el marco de la apertura de nuestro diplomado en diseño y gestión de cursos a distancia de la UACJ, que está dirigido a nuestros docentes de esta universidad. Y bueno, creo que el tema nos atrae, tenemos muchísimas interrogantes, dudas, algunas expectativas, y por qué no también mencionar que tenemos algunos miedos sobre el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que muchos de nosotros jamás hubiéramos imaginado que nos iba a tocar vivir esta realidad. Lo que ya estamos viendo de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología de esta manera. En buena medida, parte del debate sobre la inteligencia artificial es si aprendemos a convivir con ella, hacer uso de la inteligencia artificial o bloquearla. Vemos, por ejemplo, cómo Italia ha bloqueado el chat GPT. Y bueno, creo que ha sido tema de conversación en los pasillos de las universidades, pues la existencia de este chat GPT. Y bueno, pues lo comentaba, ¿no? Que Italia ha bloqueado el chat GPT, España lo está analizando, y creo que en torno a esto que estoy comentando, debemos de hacer la reflexión, el debate, si aprendemos a convivir con la inteligencia artificial o lo que están haciendo algunos países de bloquear cierta inteligencia artificial. Nos sentimos amenazados por la tecnología, pero pues no hay que olvidar que la tecnología es creada por humanos, y creo que ahí vale la pena también pues hacer otro interrogante: ¿hasta dónde los límites de la ciencia? ¿Hasta dónde los límites de la inteligencia artificial? Y bueno, pues quiero agradecer a la maestra Victoria González todo su trabajo, la coordinación, el desarrollo de este diplomado. Y bueno, pues ya llegamos a buen término, ya iniciamos el día 15 de mayo con la impartición del primer módulo, y bueno, pues ya estamos arrancando básicamente con la impartición del diplomado en diseño y gestión de cursos a distancia de la UACJ. Y bueno, pues también agradezco a la maestra Iliana García, subdirectora de Innovación Educativa,
por la logística también de estas actividades que estamos llevando a cabo. A ustedes, maestros y maestras, los felicito porque siempre muestran ese interés y el entusiasmo por seguir aprendiendo, por seguir actualizándose y de alguna manera, pues esos aprendizajes, esos nuevos saberes que vamos adquiriendo, pues también nos llevan a replantearnos nuestro quehacer como docentes. Les agradezco a todo el equipo que ha estado trabajando a la parte de tecnologías, a la Coordinación General de Tecnologías de Información. Aquí también nos acompaña el personal de videoconferencias. Muchas gracias por el apoyo técnico y doctor Cuauhtémoc, nuevamente nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y sabemos de su experiencia y de su trayectoria y de que usted es un académico experto en el tema. Por eso tuvimos, pues, la idea de que era muy conveniente abordar y poner en la discusión académica el tema sobre el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, pues cedo la palabra a la maestra Rocío Sánchez para que continuemos con el programa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a la maestra Dora María Aguilar y a la maestra Victoria González de Mos y la maestra Ileana García por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues una de las preguntas que ya se están surgiendo es si se está grabando esta conferencia. Esta conferencia se está grabando para que la puedan disfrutar. Les recordamos, todas sus preguntas las pueden hacer llegar en el chat que se encuentra en el lado derecho de su pantalla y se las haremos llegar en el momento adecuado a nuestro conferencista. Y bueno, vamos a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, no sin antes darles las gracias por esta entrada a la maestra Dora Aguilar. El doctor Cuauhtémoc González Vázquez es ingeniero en electrónica, egresado del Tecnológico Nacional de México. Tiene una maestría en comercio electrónico por el Tecnológico de Monterrey y es doctor en administración, egresado de la Universidad de Celaya. En 2022 fue distinguido por el Grupo de Comercio Electrónico Alibaba como uno de los 8 líderes más influyentes de América en la categoría de educador para la transformación digital. Es miembro de la Red Internacional de Microcompetitividad de Michael Porter de la Harvard Business School. Tiene la certificación global E-Commerce Talent por Alibaba Business School en China. Es líder del subgrupo de trabajo de tecnología educativa para la educación virtual y a distancia de ANUYES. Fue profesor invitado por Asia Pacific University en Japón. Fue director de informática y director de la Universidad Virtual de la Universidad de Celaya. Ha impartido talleres, conferencias y cursos en las universidades de México, de Japón, de Colombia, de Perú, Ecuador y Venezuela. Ha trabajado en el diseño de ambientes de aprendizajes virtual y coordinado capacitación a distancia a docentes virtuales. Ha sido asesor de diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es líder de innovación y tecnología educativa en la Universidad de Celaya. Es líder del Grupo de Educación Virtual y a Distancia de la NUYES. Es consultor de proyectos de tecnologías de información, donde ha implantado sistemas de información, automatización y transformación digital en diversas industrias como la seguridad privada, educación, vivienda y calzado. Es profesor de posgrado presencial y virtual en la Universidad Iberoamericana de León, México, en la Universidad EAN Colombia, UNIVA, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, entre otras. Es profesor de tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato. Tiene diversas publicaciones, entre ellas actualmente tiene que es coautor del libro Estado Actual de las Tecnologías Educativas en las Instituciones de Educación Superior en México, de la ANUYES. Es coautor del libro Estado Actual de las Tecnologías de las Instituciones de Educación Superior en México en los años 21, en el año 20, y de los instrumentos para la evaluación de madurez en la economía digital, y coautor de la obra Aprendizaje Activo
prácticas innovadoras de la Universidad de Celaya, entre otras cosas más. Damos la más cordial de las bienvenidas al doctor y muchas gracias por estar con nosotros. Cedemos la palabra. Rocío, muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí. La maestra Dora Aguilar, muchísimas gracias, maestra, por esta oportunidad, y a la maestra Victoria González de Mos también. Encantadísimo de estar pues con los profesores de la UACJ. Y bueno, haciendo una aclaración, fíjense cómo este tema de las inteligencias artificiales generativas está cambiando. Ahorita les voy a hacer un breve recorrido de dónde venimos, pero en los últimos días han tenido increíbles avances y noticias a lo largo del mundo. Por ejemplo, la noticia que nos daba la maestra Dora Aguilar, que fue prohibido en Italia. Justamente el gobierno les puso a la compañía que lo fabricó, que es OpenAI, una pues prórroga para quitar el bloqueo el día 30 de abril. Ya lo quitaron, ya está permitido usar ChatGPT allá en Italia, pero tuvieron que cumplir ciertas condiciones, sobre todo en el área de la información, de la comunicación del modelo, de cómo funciona, cuáles son sus limitantes, en la parte legal, en la parte de ejercicio de derechos, protección a menores, que bueno, también no es cosa que no se deba de observar, el cómo pueden proteger a sus menores y hacer una campaña de información acerca de sus límites y de sus alcances de esta tecnología. Entonces sí, es algo muy, muy interesante cómo ha estado evolucionando y bueno, pues trascendiendo estas tecnologías. Yo en lo personal les puedo decir que yo visualizo estas tecnologías como que estamos en una de las olas en las que muchos de nosotros, yo tengo 50 años de edad, si alguno de ustedes tiene más o menos esta edad, recordará que hemos pasado ya por olas similares. Y yo las comparo, por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria, cuando yo era un adolescente, la ola de la computación doméstica, cómo llegaron las computadoras personales a las casas e inundaron las casas y se bajaron los costos estrepitosamente. Esa fue una de las olas que yo considero que vivimos. Posteriormente, otra de las olas que vivimos en la humanidad fue la ola del Internet doméstico, el acceso a Internet por parte de la gente en sus casas. Esto fue más o menos en los años 90, mediados de los 90, y posteriormente las redes sociales, y así sucesivamente hemos tenido una serie de olas. Por ejemplo, cuando llegaron las redes sociales también teníamos miedo, que fue una de las palabras que escuché al principio. Cuando llegó la internet también teníamos miedo, decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora dónde va a quedar la biblioteca? ¿Dónde va a quedar, por ejemplo, cuando se digitalizaron los libros? ¿Dónde va a quedar el libro físico? ¿Se van a acabar las bibliotecas físicas? La gente ya no va a ir a las bibliotecas, la gente ya no va a estudiar, ya no va a prepararse para los exámenes. Y yo les pregunto y les pongo esta sencilla reflexión. ¿Qué pasó cuando ustedes a principios del siglo XXI querían ir a una gran ciudad como Ciudad de México? Nosotros que vivimos en provincia y vamos a una ciudad tan grande como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey, y queremos instrucciones para llegar, y lo que hacíamos antes, bueno, pues yo era pararme físicamente, preguntarle a una persona, me daba algunas explicaciones y a veces no le entendía y terminaba yo más perdido. Y resulta que pues ahora tenemos Google Maps que nos dice por dónde podemos llegar. Yo esa analogía, entre otras, me ha hecho ser más eficiente y poder hacer mi vida diaria de una manera más rápida y eficiente. Y no por eso me hizo más perezoso, o no por eso me hizo pues menos, como menos en el aspecto del aprendizaje. Entonces, creo que estas tecnologías nos van a ayudar a esto, a ser más eficientes, pero también tienen alcances y limitaciones. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, de dónde venimos. Estos son los modelos de lenguaje, los modelos que permiten procesar lenguaje natural, es decir, la forma en la que nosotros hablamos. Yo no me considero un experto en inteligencia artificial porque no tengo esos estudios específicos. Sin embargo, al estarlos analizando, al estarlos consumiendo, pues tengo la oportunidad de platicarles lo que yo he visto, lo que hemos visto en estos meses. Y bueno, lo primero que nada es de dónde venimos.
Fíjense nada más cuántos modelos existen. Modelos es el equivalente del motor del automóvil. Tú le pones un motor y el automóvil puede ir más rápido, puede ir más lento, puede gastar más gasolina, menos gasolina o nada de gasolina. Y entonces los modelos de lenguaje natural que nos permiten procesar este texto, esta conversación que tenemos como si fuera la conversación con un ser humano, pues existen ya desde hace mucho tiempo. Hay modelos que existen incluso desde los años 70, desde los años 80. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que ahora están al alcance de nosotros. Por eso les puse los ejemplos de la computación, el Internet o las redes sociales, cómo estuvieron al alcance de nosotros de manera democrática. Democratizamos el acceso. Y bueno, lo que se llama inteligencia artificial generativa, poniendo un poco el contexto, utiliza el aprendizaje automático, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, para procesar una gran cantidad de datos y muchos de ellos extraídos de Internet. Ya desde aquí empezamos a ver la primera limitación. No todo lo que está en Internet es cierto. Entonces, estos modelos fueron alimentados con datos de Internet, con datos de la Wikipedia, con datos de fuentes de información confiables, otras no tan confiables. Y lo que hacen estos modelos es determinar qué cosas tienen más probabilidades de aparecer una de la otra cuando le estás haciendo la interacción, la charla. Entonces, los modelos como el ChatGPT, lo que te ayudan es a mantener charlas más largas, aunque no más precisas, pero sí te dan la impresión de que estás charlando con alguien que asemeja ser un ser humano. Incluso hay un test que se llama el test de Turing, y donde justamente bueno, no habíamos llegado a una tecnología que pudiera pasar el test de Turing, que era poner a una persona, un humano hablando, con dos o varios humanos hablando con alguien del otro lado o algo, y que los humanos se les hacen un test, un cuestionario, y el humano puede determinar con ese cuestionario si quien está del otro lado es un ser humano o una máquina. Hasta ahora está muy cerca de pasar el test de Turing, el ChatGPT, y entonces, o seguramente ya lo puede pasar, o sea, ya puede engañar a seres humanos haciéndoles pensar que están hablando con humanos, aunque todavía tiene algunas limitaciones, pero no habíamos llegado a eso. Y bueno, pues hablando un poquito sobre esta línea de tiempo de ChatGPT, sobre cómo ha estado evolucionando, permítanme compartirles esta pequeña línea de tiempo. Justamente lo que podemos ver, eso significa GPT, por cierto, transformador preentrenado, generativo, o sea, genera datos, genera más datos, no conocimiento, pero sí más información. Y el primer documento que ya habla de este motor, de este modelo de lenguaje llamado GPT-1, se liberó en el año 2018, entendiendo que la compañía que lo fabricó es una compañía privada con fines de lucro que se llama OpenAI, la fundó Elon Musk, después se retiró, y junto con otras personas, con otros pues académicos, científicos, y este modelo lleva a cabo tareas específicas de lenguaje natural, o sea, de poder entender nuestro lenguaje. Este primer modelo tenía 1.500 millones de parámetros, o sea, de información, de texto, generado a partir de ideas. No se publicó, esta primera versión no se publicó, no estuvo al público liberada, porque sí se tenían miedo de que hubiera un mal uso, sobre todo de noticias falsas. En 2019, pues fíjense ya, en 2019 se crea la segunda versión que se llamaba GPT-2. Tuvieron acceso a algunos periodistas, algunas personas del medio, de medios de información, de comunicación, tuvieron acceso a algunos científicos, y bueno, pues eso lo empezaron a evaluar. Y justamente hubo un escándalo porque el modelo GPT-2 empezaba a filtrar noticias falsas, incluso decía que los unicornios sí existían y cosas así, que pues nos suena muy curioso, muy chistoso, por decirlo así, pero pues nos hacía dudar mucho de su veracidad. Entonces se publica el primer paper, el primer documento, donde se hablaba del modelo GPT versión 3 en el año 2020. A diferencia del anterior, en lugar de 1.500, ya tiene 175.000 millones de parámetros.
de aprendizaje. Y aquí ya la calidad es muy alta y es difícil distinguirlo de lo que fue escrito por seres humanos. Ya en 2020, finales del 2020, se libera una API para los que no son del área de sistemas. Una API es pues una forma de conectar el modelo con otras aplicaciones para que tenga acceso la gente común y corriente, y se empiezan a hacer pruebas y Microsoft adquiere la licencia. Luego le dio el potencial de lo que estaba haciendo esta compañía y adquiere la licencia de esa API e incluso varias acciones de la compañía. Para el año 2021, la API de GPT-3 se abre al público, es decir, ya empieza a tener acceso para que las personas de sistemas de todo el mundo puedan interactuar con esta aplicación, con este modelo, pero para hacerlo, pues tenías que ser un desarrollador de software y aprender a interactuar con ella. Entonces ya tenían las primeras interacciones, pero principalmente con personas del área de tecnologías de información, de desarrollo de software. Y el parteaguas fue cuando el 30 de noviembre de 2022, o sea, hace escasos meses, 5 meses, 6 meses, el chat GPT versión 3.5 o el modelo GPT se le conecta a un chat donde las personas comunes y corrientes sin conocimientos de programación pueden entrar y hacer interacción con este modelo. 30 de noviembre de 2022. Entonces, al 30 de noviembre de 2022, la versión 3.5 de ChatGPT para febrero ya tiene 100 millones de usuarios activos. El día de hoy revisé la estadística, ya hay 1.800 millones o 1.8 miles de millones de personas entrando al el modelo ChatGPT. O sea, es impresionante el acceso. Se anuncia el 14 de marzo de 2023 la nueva versión, la 4, que ya admite imágenes, ya compone música y ya realiza ensayos más largos. ¿Qué significa que admite imágenes? Bueno, hay cosas tan impresionantes como que a esta nueva versión, a la 4, que todavía pues no hay un acceso gratuito, pero en esta versión 4, tú puedes hacer un bosquejo, por ejemplo, de una página web, un dibujito a mano, con papel, con lápiz, se lo enseñas a la cámara donde está el modelo y te crea el código para una página web. O sea, ya es posible hacer cosas mucho más avanzadas y en el procesamiento de esa información. Entonces, fíjense, los parámetros ya son más. Ya puede, la versión 4 ya pueden escribir ensayos más amplios, ya puede crear música, puede componer música, ya puede, tiene la versión 4 mucho mejor desempeño que la versión 3 y pues obviamente tiene pues mucho más alcance y mucho más funcionalidad y velocidad que la versión anterior. Entonces, bueno, pues esto nos pone en una situación en la que estamos observando que estos modelos están avanzando a una velocidad sin precedentes. Entonces, déjenme aquí compartirles rápidamente. Un segundito. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, fíjense este tema. A ChatGPT, vamos a ver cuánto le tomó a ciertas tecnologías, a ciertas plataformas, tener 1 millón de usuarios. 1 millón de usuarios. A Netflix le tomó 3 años y medio. A Spotify le tomó 5 meses. A Instagram le tomó 2 meses. A Facebook le tomó 10 meses. Pero a ChatGPT solo le tomó 5 días. Es increíblemente popular. Está creciendo de una manera bestial y exponencial. Algunas de sus funciones y limitaciones: la información que está precargada en este modelo 3.5 solamente está disponible hasta lo que pasó a 2021, es decir, si ustedes les preguntan algunos sucesos recientes, algunos no los tiene, entonces no conoce la información reciente. Permite dar respuestas que simulan el lenguaje humano. Ojo, simulan, no es el lenguaje humano, pero puede relacionar conceptos y puede hacer oraciones muy bien estructuradas, bastante bien. Su precisión es limitada. Entonces no puede crear conocimiento, pero solo puede relacionar esta información y les puede dar una buena aproximación de
una resolución de algo que le pregunten. Esta parte de esta información puede no ser cierta. De hecho, si no me falla la memoria, salió una noticia de una persona de la política, creo que fue en Australia, que demanda a la compañía OpenAI porque esta persona de la política, creo que era un alcalde local, que había luchado por temas de ambientalismo y por temas de contaminación. O sea, este alcalde había estado es muy activo en estos temas, y el ChatGPT dijo lo contrario, que había sido encarcelado por este tema. Entonces, pues es todo lo contrario de lo que sucedió. Entonces, esta persona demanda a la compañía por difamación. Entonces, siempre vamos a empezar a encontrar este tipo de situaciones. En el tema de seguridad hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes compartan. Eviten poner datos personales, contraseñas, cosas muy personales, mi nombre, dónde vivo, etcétera. Porque también, por ejemplo, salió un escándalo hace un par de semanas. La compañía Samsung Electronics llamó la atención a unos empleados porque justamente estaban usando esta herramienta para resolver problemas que tenían algunos ingenieros en la creación de sus algoritmos o de sus aplicativos para sus teléfonos celulares. Y bueno, pues el ChatGPT les estaba ayudando, pero el problema es que hubo una fuga de esta información que era confidencial. Entonces, pues es lo que les digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Este modelo no es tan bueno para responder ante problemas abstractos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué no es posible que un hombre se case con la hermana de su propia viuda? Pues creo que todos sabemos cuál sería la respuesta. Pues porque si es su viuda es que está muerto. Entonces, cuando yo le pregunto a ChatGPT, pues me dice algo que no tiene que ver. O sea, me da una información que es un poquito, o sea, se fue por otro lado. Me habló del matrimonio levirato, que es una práctica de algunas culturas antiguas. O sea, no entendió la pregunta. Sin embargo, el modelo GPT lo han utilizado no solo esta compañía. Hay otros aplicativos como este que se llama Lucía con Z. Ustedes lo pueden buscar, ahí está abajo la referencia. Lo pueden integrar a su WhatsApp y le hice la misma pregunta. Y entonces me dijo, no es posible que un hombre se case con la hermana de su viuda porque para que una persona tenga una viuda, la otra persona debe haber fallecido. Entonces, mismo modelo, pero con diferentes parámetros de entrenamiento, respondió a este problema engañoso, ¿no? Entonces, sí hay estas particularidades. ¿Cómo me puede ayudar? Creo que esta es la pregunta que muchos de nosotros nos estamos haciendo, en los docentes. ¿En qué me puede ayudar? Y ahorita vamos con los temores que de seguro muchos de ustedes han de tener. Primero que nada, yo le puedo pedir a este chat que me proponga un programa de estudios, un plan de lecciones, unas reglas, que me haga una propuesta de reglas y políticas para mi aula, que me ayude a desarrollar y a redactar objetivos de aprendizaje basados con ciertas competencias que ustedes le digan, que me dé instrucciones para actividades de aprendizajes, algunas indicaciones para iniciar un debate, un plan de enseñanza, un guión de presentación y consejos para administrar mi aula. También nos puede proporcionar apoyo, como por ejemplo para escribir informes de progreso de los estudiantes, preguntas para exámenes, para cuestionarios, rúbricas. Me puede brindar comentarios y retroalimentación sobre un tema. Entonces, por ejemplo, aquí yo le dije al chat, cuando pongo un prompt, aquí arriba a la izquierda significa la instrucción. Eso no lo pasa, nomás lo que viene después de la palabra prompt. Pero para que sepamos, prompt es la instrucción que le damos al chat GPT. Y le dije, redacta un objetivo general de aprendizaje y 3 específicos para un taller de Excel con el fin de preparar a los estudiantes para este examen. Y les dije el nombre del examen. El examen es un examen oficial de la compañía Microsoft. Y dije, bueno, vamos a ver si el ChatGPT conoce el contenido de este examen. Y me lo dijo perfectamente. Como tiene precargado conocimiento hasta 2021, el examen versión 2019 lo conoce y me lo dijo perfectamente. Me dijo, mira, pues el objetivo general sería capacitar a los estudiantes en el uso de Excel para este examen. Los objetivos específicos serían mejorar la comprensión sobre las herramientas y funciones básicas, fortalecer las habilidades de los estudiantes en el manejo de fórmulas, etcétera, etcétera. O sea, me dio varios información. Luego le dije, redacta el temario para este curso.
un curso de 20 horas para el siguiente objetivo específico. Y claro, pues me dice, vamos a hacer introducción a Excel, presentación de la interfaz, funciones y fórmulas básicas. Entonces, me da todo el temario. Incluso si voy un poquito más allá, le puedo decir, mira, el perfil de mis estudiantes son estudiantes de licenciatura de entre 19 a 21 años, que están estudiando, por decir un ejemplo, administración de empresas y tienen disponibles todos los días de lunes a viernes de 8 a 10. Dime cómo dosificar hasta el día, empezando clases el 31 de enero, por decir, de 2023 y terminando clases el 16 de mayo de 2023. Dime cómo dosificarías este plan de lección. Y ya me diría, con lujo de detalles, qué temas cubriría por cada sesión, en cada hora, en cada momento y cuáles serían los aprendizajes esperados. También me diría, por ejemplo, yo le dije, constrúyeme una rúbrica de evaluación con 5 criterios y 4 escalas de desempeño para el tópico análisis de datos del curso de Excel del que previamente me diseñaste el temario. Es decir, el chat está diseñado para que sobre ese chat, sobre esa conversación, siga aprendiendo y siga dándote respuestas relevantes más profundas. Entonces aquí está, me hizo la rúbrica con mis criterios y con mis puntajes sugeridos. Obviamente yo tengo que revisarlo y ver que no me haya dado una barbaridad porque como no piensa, obviamente puede tener errores. Y bueno, pues, ¿cómo funciona este tema de los prompts? Los prompts es la instrucción que tú le das al ChatGPT. Actúa como, y le puedo decir que asuma la posición de un mercadólogo, un inventor, un terapeuta, un periodista, un copywriter que se usa mucho en las áreas de comunicación, un ghostwriter, que son estas personas que actúan bajo un seudónimo, escriben bajo un seudónimo, un contador, un emprendedor, un coach ¿cómo se llama? De gestión del cambio, un project manager, etcétera, etcétera. Un ingeniero, un diseñador de websites, me puede escribir el código de un website, me puede escribir un código en lenguaje Python, en lenguaje C, actúa como uno de estos expertos y haz, en el paso número 2, el verbo. Haz un ensayo, una receta, un artículo, un anuncio, un encabezado, un análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y punto número 3, muéstramelo en este formato, como una lista, como un PDF, como un XML, como un código HTML, como una gráfica, una tabla, un texto enriquecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es impresionante, ¿no? Esto es la punta del iceberg, porque este modelo ya, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, Microsoft le encontró antes, hace 2 años que compró la licencia, pues le encontró ventajas y rápidamente hizo 2 acciones. Creó en el motor de Bing, el motor de búsqueda de Microsoft Bing, implementó el modelo GPT, que para poder usarlo de manera más eficiente, obviamente tienes que usar su navegador, que es Edge. Entonces, descargas el navegador de Microsoft, Edge, y ahí puedes usar el motor Bing, que tiene tecnología GPT, y ahora puede procesar imágenes y tiene ciertas prestaciones que no tiene el chat. Entonces, esto lo aprovechó inmediatamente Microsoft, ya anunció, y si algunos de los que me están escuchando o si la UACJ tiene este convenio con Microsoft para tener sus licencias de Office 365 para educación, ya va a integrarlo dentro de Word, Excel y PowerPoint para que le digas cosas como, hazme una presentación de 15 minutos que hable sobre inteligencia artificial generativa y ponle imágenes que sean curiosas y llamativas de cómics. Y te va a crear eso automática. Eso está a punto de suceder. Eso se llama Copilot. Es la tecnología que va a ayudarte a hacer todo esto. Crearte un correo electrónico en tono formal, dirigido a una junta directiva de empresarios, etcétera, ¿no? Todo esto créamelo en inglés, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los estudiantes? Porque lo primero que vamos a pensar es, ¡qué barbaridad! Los estudiantes ya no van a pensar. ¡Qué barbaridad! Porque al estudiante yo le decía, hazme un ensayo de 1000 palabras
sobre los factores críticos que llevaron a la compañía Amazon a crear nuevos modelos de negocio entre los años 2001 y 2010. Y así como lo acabo de decir, ChatGPT me lo puede redactar. Y es más, si le digo que me lo redacte en inglés, me lo redactará en inglés. Y entonces ustedes me van a decir, pero qué barbaridad, entonces, ¿qué van a hacer ahora los estudiantes? Ah, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es nosotros como profesores, es usarlo. No tener miedo, sí, implementarlo, pero primero usarlo, primero experimentarlo. En la universidad donde yo trabajo, pues ese es uno de mis roles. Estoy a cargo del área de innovación y tecnología educativa. Tenemos un comité. Y con ese comité, desde febrero nos reunimos, es casi desde que entramos a clases, que empecé a ver todo este crecimiento exponencial y empezamos a diseñar algunas estrategias. Pero lo primero que yo les dije en el comité, donde tenemos psicólogos, o sea, gente que está representando todas nuestras áreas académicas, medicina, psicología, nutrición, diseño digital, ingenierías, etcétera. Con todos ellos dijimos, empecemos a usarlo primero y a entenderlo. Y entonces ya traían casos de uso. Y bueno, pues cada uno va adaptándolo a las necesidades. Por ejemplo, incluso en educación básica, una profesora lo que está haciendo aquí en esta universidad, también tenemos un campus de educación básica en primaria, una profesora lo que está haciendo es decirle al ChatGPT que actúe como un experto en historia y le formule al estudiante preguntas específicas ahí en vivo en la clase sobre un acontecimiento histórico y el estudiante debe contestarla ahí pues verbalmente en ese momento. Entonces, otra de las situaciones, como ustedes se lo imaginarán, es este tema del plagio. Pues los detectores de plagio no van a poder funcionar todavía. Compañías como Turnitin ya están a punto de liberar un detector de inteligencia artificial y entonces, pues por esa parte vamos a sentirnos más seguros. ¿Por qué? Pues porque esto no es plagio, es algo creado originalmente y lo que tenemos que hacer como profesores es primero hacerlo nosotros, ver cómo funciona y detectar lo que nosotros como seres humanos podemos detectar mejor y usar a que el estudiante piense. Ahorita les voy a decir algunas tácticas, estrategias que hemos hecho para que el estudiante piense. Es decir, el estudiante se le obligue a ir más allá y sea retado por la máquina. Aquí están algunas dinámicas que encontré de la clase. Por ejemplo, decirle al chat, créame un guión basado en la historia de Harry Potter que explique la inflación de la economía en un país. Muestre un guión de 2 escenas donde unos alienígenas comprendan cómo crear una empresa innovadora en la Tierra. Escribe una canción que utilice la derivada o el concepto de la derivada. Y luego, a continuación, con estos 3 ejemplos, pedirle a los alumnos que critiquen y profundicen en estos modelos y que sugieran posibles mejoras. Entonces, eso es lo que hacemos para tratar de hacer que el estudiante piense más allá de lo que la máquina le dice. Actúa como un experto en literatura inglesa y analiza este ensayo destacando fortalezas y áreas de mejora en la gramática y redacción. Entonces, esto es un parteaguas. No deberíamos prohibirlo, deberíamos primero entenderlo, adaptarlo a cada uno de nuestros escenarios educativos y obviamente utilizarlo. ¿Por qué? Porque ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, si bien es cierto que son valiosos, siempre va a ser el profesor quien tenga la responsabilidad de guiar y motivar a los estudiantes hacia el éxito académico. Entonces, nosotros como profesores sí tenemos que entrarle, sí tenemos que, si no lo han hecho, ya regístrense en chat.openai.com, entren ahí, regístrense. Y registrarse es que les va a pedir un método de autenticación, puede ser con su cuenta de Microsoft o de Gmail, y empiecen a interactuar y empiecen a pedirle estas situaciones. Entonces, van a encontrar, pues sí, modelos, situaciones muy interesantes. Miren, aquí está el mío, así lo van a ver. Entonces, por ejemplo, aquí algo tan sencillo, ¿por qué Hernán Cortés conquistó a México? Aquí están las razones. Aquí está lo que le pregunté del examen de Excel. Crea una rúbrica de evaluación, etcétera. Por ejemplo, estaba yo con estudiantes de arte culinario, de gastronomía,
y habían hecho ellos una propuesta de un tour gastronómico por Celaya, Guanajuato, y me dijeron, los nombres de los planes de tour que pueden contratar son el platino, oro y bronce. Y les dije, no, mire, vamos a pedirle a ChatGPT que nos diga 5 nombres para 5 tipos de tours para ofrecer en Celaya, Guanajuato. Y aquí están. Y me dice qué lugares visitar de Celaya. O sea, sabe de Celaya. ¿Cómo se llamaría otro tour? El tour histórico, el tour gastronómico, el tour de lujo y el tour nocturno. Entonces, ya corresponde a mí como profesor retar al estudiante y decirle, a ver, ¿pero qué le puedes mejorar? No, pues es que el tour nocturno yo le agregaría esto. Y entonces empieza esa discusión y ese debate. Y es muy controlado por el profesor. Creación de imágenes. En los modelos generativos de inteligencia artificial también pueden hacer imágenes. Ahí en el tema de las imágenes, fíjense, nuestros alumnos de diseño digital, cuando empezaron a ver esto, a explorarlo en febrero, en marzo, también estaban consternados porque decían, nos vamos a quedar sin trabajo. Y su director y su servidor en la academia vimos y le dijimos, no, todo lo contrario, vas a explotar lo que sabes porque el diseñador digital sabe, por ejemplo, los parámetros para tomar una fotografía, la iluminación, etcétera. Y todos esos parámetros se los puedes alimentar a estos motores que están viendo, que por ejemplo ahí está DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney y el Bing Image Creator. Entonces, los 3 primeros producen resultados sorprendentes, pero en la versión de paga. En la versión gratuita también ofrecen resultados interesantes, pero hacen pequeñas modificaciones para que los compres, para que les pagues. Por ejemplo, si tú le dices, créame una botella de mezcal, marca XY, te va a poner la botella, el diseño de la botella, tal cual lo pediste, pero en lugar de ponerle la marca XY, le va a poner XJ. O sea, le hace pequeñas modificaciones para que precisamente pues, te motives a comprarlo. O cuando hablas de caras, les hace unos cambios a las caras de los personajes que crea, pues precisamente para que te obligues. Y Bing Image Creator, no. Sí hace cosas un poquito más elaboradas. Ahí está Bing Image Creator. Y Bing Image Creator solo habla inglés y por el momento, y ahí precisamente con unos estudiantes de un posgrado que estoy dando clase en Oaxaca, les dije, a ver, vamos a hacer este sencillo prompt. Una botella de mezcal parado en una mesa de madera clásica con un fondo de una vista maravillosa, una vista preciosa del océano tomada en un iPhone Pro. Si yo fuera experto en temas de fotografía, le diría la apertura y el foco y iluminación. Yo no tengo esos conocimientos, pero se los puedes incorporar y te puede dar todavía mejores resultados. Eso que están viendo, esa mesa, esa botella, ese fondo, no existen. Los creó una inteligencia artificial. Esta persona que están viendo ahí, que se llama Chris Castanova, es una experta, justamente es una diseñadora digital. Yo la empecé a seguir ahí en Twitter. Y justo ella comentaba que pues, el año pasado ella pues, vivía de hacer sus creaciones digitales y dar clases, creo que en una universidad en Texas, si no me falla la memoria. Y pues de eso vive. Pero cuando descubrió estas cosas, inteligencias artificiales generativas, rápidamente se puso a estudiarlo y ahora cobra. Cobra por enseñarle a otras personas, por hacer creaciones como la que están viendo en pantalla. Ahí está el prompt. Dice una casa futurista en un área de montaña remota, en el estilo de gris oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, obviamente, a lo mejor nosotros los podemos crear, pero como estas personas ya se dedicaban a temas de diseño, conocen más a los arquitectos, a los diseñadores de interiores, diseñadores gráficos, digitales, conocen más y pueden hacer estas creaciones como están ahí. Ahí están otros de pequeños unicornios y tigres y pues personajes para niños. Miren, todo esto creado con inteligencia artificial, pero obviamente tiene su trabajo. Ahí está otro que se llama Gorilla AI,
Este es otro creador de contenido, lo pueden seguir en Twitter y observen. Estas personas, si les comparten tips, ahí donde dice Alt, aquí en Twitter, les da el prompt, les da la instrucción que le dieron para que ustedes la puedan utilizar y puedan crear esto que están haciendo. Entonces, este lo hizo en Midjourney. Y entonces, ustedes pueden crear estas cosas. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, hay personas que ya están creando historietas, libros. El guión inicial del libro, de la historieta, del cómic, se los crea ChatGPT. Luego pasan por un creador de imágenes y van escenificando la historieta. Ya hay creadores de videos donde pueden poner a personas reales hablando, bueno, personas que simulan ser reales hablando. Incluso pueden clonarse ustedes, pueden tomar fotografías de ustedes y pueden clonar su modelo de voz y esa persona puede hablar y puede diseñar toda una lección y pues hablarla en un video. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. Aquí están algunas de las aplicaciones que les he comentado, por ejemplo, esta de Tom, que resume ideas y las transforma en una presentación, Killboot, que parafrasea y reescribe y mejora cualquier frase, Chat PDF, que le permite a los usuarios interactuar con un PDF, o sea, preguntarle cosas sobre ese PDF. Consensus, dice, extrae y destila información para la investigación científica y les proporciona a los usuarios respuestas basadas en evidencia a sus consultas. O Elicit, esta de Elicit justamente apenas la descubrí la semana pasada. Les da artículos semilla para aquellos que dan materias de metodología de la investigación y con estos artículos semilla, el estudiante puede crear un marco teórico o puede empezar una revisión de la literatura para darse ideas de cómo empezar su revisión de la literatura. Y el enfoque, pues, es precisamente contestar preguntas de investigación científica. O sea, ustedes pueden poner ahí sus preguntas de investigación, les da respuestas de algunos artículos relevantes. Este sí tiene artículos incluso de 2023 y ahí los van observando. Entonces, pues hay mucho, miren, la ingeniería de prompt, así se llama, en la profesión, es decir, el arte de hacer estos prompts, ya es una profesión y ya se solicitan personas que tengan estos conocimientos, que les vuelvo a insistir, hay multitud de cursos gratuitos, masterclasses, conferencias, videos, plataformas que les enseñan, las pueden, nada más es que lo googleen, hay muchísimo. Ahorita les voy a dar más recursos y ustedes pueden obtener estos empleos de prompt engineer. Entonces, no lo vamos a detener. Les dije que era una ola que se comparaba con las otras que les he comentado. Bueno, ese es mi humilde punto de vista, como llegó la computación doméstica, como llegó el Internet doméstico, como llegaron las redes sociales, como se democratizó el acceso a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fueron olas que llegaron y bueno, pues tú tienes varias opciones. Te puedes quedar contemplando la ola, te puedes montar en la ola o puedes esperar a que te zambulla la ola. Y obviamente, pues el trabajo se va a transformar, se está transformando y lo que tenemos que hacer es estar ahí, no ser simples espectadores. Por eso les mostré el ejemplo de esta creadora digital que pues no conocía nada, se puso a estudiarlo y ahora cobra sus servicios por hacer este tipo de cosas. Ahí hay más recursos, todos los días descubro cientos de lugares. La verdad a mí no me da la vida, pero incluso hay muchas personas en Twitter, en redes sociales, en Discord, en Facebook, que están creando comunidades para saber más. Aquí está que se llama Learn Prompting, que es justamente cómo aprender a darle las instrucciones de una manera más eficiente a estos modelos. Y aquí hay una que se llama 100 Prompts for Teachers. Esta señora que se llama Alice Keller, igual. Yo me puse a leer un poquito su biografía y dije, bueno, ¿cómo es que Alice Keller ya sacó este sitio que se llama 100 Prompts para Teachers o para profesores? Lo mismo, le llamó la atención, invirtió tiempo y se puso a hacerlo, a brindar sus conocimientos. Ahí está, para que ustedes también lo aprendan y lo hagan. Y bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo, pero ahí está para que puedan contactarme si ustedes así lo desean. Pero lo más interesante es que no se queden con las ganas, que ustedes de veras entren en esta ola. Es impresionante lo que está sucediendo. Sí, véanlo con cautela, pero también véanlo
con curiosidad. Si ustedes no tienen esa curiosidad, pues dicen que la curiosidad mató al gato, entonces sí necesitamos verlo con curiosidad, entenderlo, explotarlo, y si no entendemos, preguntemos. Hoy más que nunca, nosotros como profesores tenemos que colaborar en equipo, porque me van a decir, y seguramente muchas inquietudes que he escuchado es que ahora los estudiantes van a pensar menos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pensaron menos por ser ayudados por Google Maps para encontrar una dirección? Yo sí les digo que para mí era un suplicio viajar a la Ciudad de México. Yo, antes de ir a la Ciudad de México para cualquier asunto, tenía que programar mi salida 1 hora antes de la hora en la que tenía que llegar, porque sabía que esa hora la iba a invertir para perderme. Entonces, no se pierdan, involúcrense, no le tengan miedo, ténganle respeto, intégrense y obviamente prueba y error. Vamos a tener errores, pero tenemos que aprender rápido y barato. Muchas gracias por su tiempo y pues encantados si hay preguntas o inquietudes. Muchas gracias, doctor. Realmente, pues, nos ha dado un panorama muy grande de lo que, de esta ola tan grande que se está manejando ya a nivel mundial, a nivel tecnología, ¿no? Nos está abriendo también este camino, nos está dando la pauta a seguir. Hay muchas preguntas, entre ellos, nos están diciendo, nos dice, ¿me puede ayudar a generar el banco de reactivos de un curso de Moodle? Dándome los reactivos con código látex incluido para poder mostrar ecuaciones. Eso haría yo. Exactamente. La semana pasada creé, yo soy muy poco experto en el código látex, entonces hice un mapa conceptual en código látex justamente la semana pasada, sin saber nada de látex. Y le dije a ChatGPT, créame el código látex para un mapa conceptual que tenga esta información y estos niveles. Y me creó no solo el contenido del mapa conceptual, me creó el código y pues por ahí lo pude incorporar. Entonces la respuesta es sí, seguramente sí puede hacerlo. Nos pregunta el maestro Velázquez, ¿qué tantas posibilidades, además de poder acceder a información actualizada, se pueden tener con la opción que se está dando con ChatGPT 4 de usar plugins? Yo creo que el tema de la información actualizada es algo que se me pasó decirles. Ustedes le pueden cargar más información. Ustedes le pueden poner datos concretos y sobre esos datos procesar la información. O sea, si no tiene información actualizada de un tema, ustedes le pueden cargar el tema y luego procesarlo. Entonces sí, también es posible y nuevamente los invito pues a que lo exploren. El maestro Curiel nos dice, al tener convenio con Microsoft, ¿en qué manera nos puede beneficiar las prestaciones de IA, aparte de las futuras integraciones en la suite de Office o 365? Sí, fíjate que justamente preguntaba yo esto a un representante de Microsoft hace 2 semanas y nos decía, ustedes en educación están a punto de tener ya listo esto que se llama Copilot. Copilot es justamente los modelos GPT integrados en la suite de Office y vamos a tener pues las últimas actualizaciones. Obviamente tarda un poquito en lo que se van distribuyendo, pero sí. Por ejemplo, en Excel te va a poder detectar información para que puedas crear mejor tu fórmula, o le puedes decir, hazme una tabla comparativa o dime la fórmula para hacer esta tabla comparativa y dame un tutorial de cómo enseñársela a mis alumnos. O a los alumnos les puede cuestionar sobre los datos obtenidos en nivel estadístico en una gráfica, etcétera, etcétera, o crear presentaciones en PowerPoint con imágenes creadas de manera artificial, no buscadas en Google, sino creadas, etcétera. O sea, es algo muy interesante ahí lo que viene. Nos pregunta un anónimo, nos dice un anónimo, yo usé DALL-E 2 y es impresionante. Pedí un dibujo de un planeta solo con líneas de texto, le pedí agregar una luna y lo hizo. Nos menciona también, le metí una foto de un personaje y le pedí que le pusiera alas y también lo hizo y nos sorprende, ¿no? Una carita de sorprendido. Claro, yo lo único que sé dibujar son palitos o monitos de palitos y con la carita. Y con esta cosa he hecho cosas impresionantes. El otro día se me ocurre, el otro día alguien dijo ahí en el Facebook, un amigo, un fin de semana que andaba yo viendo eso, decía,
encontré este dibujo animado X de Kukulcán. Estaría padre que peleara con Thor. Y dije, a ver, entonces lo pedí a Dalí 2, justamente le dije, hazme un dibujo del dios Kukulcán de la mitología prehispánica, peleando con el dios Thor, y me hizo una cosa impresionante, o sea, de veras. Y entonces le dije, mira, ahí está, y yo no sé dibujar. Impresionante, impresionante realmente. Nos comentan también qué tal el punto ético y psicológico del uso de la IA, tal como lo hacía con propósito de compañía y para simulaciones de conversaciones. Sin duda que muy, muy interesante. Es una de las preocupaciones que dejó ver Italia, precisamente el tema ético, el tema de los niños. Imagínense un niño preguntando cosas que pues, la IA no va a saber que está hablando con un niño. Entonces, ahí esas son preocupaciones y temas que nuestros legisladores seguramente van a legislar como dentro de 10 años, pero nosotros como profesores, como académicos, también debemos de comentar esto con los estudiantes. Yo pienso que sí es muy importante. Justamente en una de las clases que imparto aquí en la universidad, donde enseñamos a los estudiantes a hacer pues a utilizar tecnologías, una estudiante de psicología me preguntaba, ¿podría utilizar estos modelos para crear un chatbot para poder empezar la intervención psicológica de un paciente? Y yo le dije, mira, sí, pero tiene que tener supervisión profesional. O sea, si tú le preguntas a ChatGPT algo relacionado con la salud, siempre te va a poner un disclaimer de que soy un modelo de lenguaje natural, no me responsabilizo y ten cuidado con esta información y siempre debes ir a consultar a un profesional de la salud en este tema. Entonces, sí hay que hacerles mención a los estudiantes de ese tema de la responsabilidad y la ética. Acuérdense que cualquier herramienta es amoral, no es buena ni mala, sino quién la usa y cómo la usa. Muchas gracias, maestro. También nos comentan, la semana pasada comencé a explorar ya con la utilización del software como Revit para arquitectura y coincido con lo planteado aquí. Lo que no podemos hacer es tener miedo a utilizarlo. Hay que hacerlo. Sin duda hay que hacerlo y no quedarnos atrás. Nos mencionan, hola, el GPT-4 es la última versión para explorar o recomienda iniciar con el GPT. El GPT-4 es la última versión para explorar o recomiendan utilizarlo. Ah, perdón, se repitió la pregunta. Sí, lo que pasa es que Ajá. el modelo todavía no está disponible en modalidad gratuita, hasta donde yo sé. Entonces sí, pues sí, cuando esté disponible y si está con costo, pues hay que suscribirse y vale la pena explorarlo. Hay personas que incluso, por ejemplo, vendedores de bienes raíces que han estado trabajando intensamente con estos modelos y dicen que les ha hecho el trabajo que antes hacían 10 personas, ¿no? Nos menciona, muy interesante la información, menciona la maestra Cubelier. También nos dicen que si la UACJ comprará algún acceso a OpenAI, ¿qué tan precisa puede ser Turnitin para detectar textos creados por inteligencia artificial? He leído que como están avanzando tan rápido las herramientas de inteligencia artificial generativa y más si un estudiante modifica un poco los textos creados, estos llegarán a ser prácticamente imposible con el riesgo de llegar a tener varios falsos positivos, o sea que textos originales los marque como creados por inteligencia artificial. Es correcto, esa situación todavía existe y yo justamente dentro de un par de horas tengo reunión con el personal de Turnitin que me dice que ya están a punto de liberar una versión que pues promete ser mucho más estricta y veraz en el tema de inteligencia artificial y sin embargo le recuerdo a la gente este tema. La inteligencia artificial te puede hacer un escrito y el ser humano lo puede reescribir y sí lo podría hacer pasar por suyo. Eso sería más complicado todavía. Sin embargo, lo que nosotros nos toca como profesores es entender a cada uno de nuestros estudiantes y ver exactamente cómo podemos hacer para detectarlo y hacer que el estudiante piense de manera activa. Aquí está esto que les pongo en el chat, no sé si el chat lo pueden ver ellos. Esta aplicación que acabo de poner en el chat, justamente permite por el momento hacer detección de textos con inteligencia artificial, pero yo corroboré lo que les digo. Hice un texto, me dijo que sí era creado por IA
me dice el porcentaje de probabilidad, luego lo reescribí yo mismo, lo vuelvo a poner y me dice que no, que este fue creado por humanos. Muy bien, muy bien. Aquí va involucrado de la mano la ética, ¿no? En ese sentido también. Sí, la integridad académica, sin duda. Nos mencionan miedo. ¿Quién ha mencionado tener miedo a la IA? ¿Y hay algún rango de edad para crear alguna cuenta? ¿Y cómo se podría crear un código de ética para uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativas, tanto para docentes como para estudiantes? Me imagino que también dentro de la clase y a nivel institucional. Sí, el tema de las políticas debe ser reforzado, o sea, que el estudiante sepa y se concientice, pues que siempre va a haber necesidad de tener estas políticas, de qué sí se permite, qué no se permite. Yo creo que si ustedes están, yo me imagino que sí, muy metidos o muy comprometidos con el tema de integridad académica, pues que el estudiante sepa que estas herramientas solo son pues una ayuda inicial, pero en realidad el que tiene que procesar la información y pensar es el estudiante y no hacerlo pasar por otros. También no se ha legislado al respecto. Incluso la APA ya tiene, si ustedes visitan su sitio web, ya tiene algunos blogs que hablan de cómo citar inteligencia artificial generativa. O sea, ya la APA tuvo que reaccionar ante esto. Y sí, pues es, como les digo, es algo que en unos pocos meses está moviendo toda la educación en el mundo. Tenemos muchísimas preguntas más, pero ya por último tenemos una que nos dice, ¿se pueden escanear fotografías personales y la CIA las puede editar? Sí, sí, precisamente en DALL-E o en Midjourney, si no me falla la memoria. Nada más tengan cuidado pues con los datos personales, ¿no? Lean bien las letras chiquitas, sí pueden cargar sus propias fotos y las puede procesar para que les haga un avatar de cómo se verían ustedes como un oficial romano o cosas así, pero pues nada más lean bien ahí las letras chiquitas de qué uso hacen con esos datos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Voy a ceder la palabra ahora a la maestra Victoria González de Mos, quien es la subdirectora de Educación en Ambientes Virtuales, para continuar con esta charla tan amena que tenemos y sobre todo que nos amplíe un poco más de lo que nos está comentando. Adelante, maestra. Y buenas tardes. Pues a mí me toca agradecer en nombre de la institución y en nombre mío propio por atender la invitación a darnos esta interesantísima conferencia. Yo tuve el gusto de conocer virtualmente solamente al doctor. Lo primero lo conocí a través de conferencias que él ha dictado a NUYES, a diferentes instituciones, y luego nos pusimos en contacto y hemos tenido unas charlas telefónicas. Se lo agradezco enormemente. Pues estamos en esto y como usted dice, aunque dicen no hay que tener miedo, hay que subirnos al tren y hay que agarrar nuestro slideboard para la ola, ¿no? Por ahí nosotros también, les comento, maestros, estamos también preparando capacitación para darles acerca de cómo usar estas herramientas, ¿no? Ahí, es comercial, por ahí en Saberes vamos a estar programando un curso acerca de cómo de utilizar, ¿no? Como aliado ChatGPT, no como enemigo. Es correcto. Entonces, muchísimas gracias en nombre del propio rector de la maestra Dora María Aguilar, que es la directora general de Innovación Educativa y Desarrollo Académico. Le agradecemos su reconocimiento en físico, se lo haremos llegar, bueno, en electrónico, y de verdad que fue muy placentero escucharlo, pues conocer de muchas cosas que de repente nada más leemos y vemos un tweet y qué está pasando. Le agradecemos compartir su conocimiento con nosotros y espero pues contar con usted en un futuro también en hacer alguna colaboración.
Con muchísimo gusto, maestra Victoria. Es para mí un honor que me hayan invitado y pues estoy a la orden. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Que tengan un bonito día. Y feliz Día de las Madres para mañana, quienes son mamás. Igual, feliz Día del Maestro para todos, incluyendo doctor. Gracias, un abrazo. Igual, hasta luego. Chao.